Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes, diciendo: la paz sea en esta casa. Y si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en casa de alguien, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos volvieron muy contentos, diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy, domingo, día del Señor, en el comienzo de la semana 14 en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Y estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y los versículos 17 al 20, donde Jesucristo envía estos 72 discípulos de dos en dos, y luego la segunda parte del Evangelio lo que contiene es la alegría de que la misión se cumplió y hubo el éxito espiritual y la glorificación del nombre de Dios que tanto se desea en la misión que nos encomienda nuestro Padre Dios del cielo. Y hoy, hermanos y hermanas, es un buen día para tomar esta palabra de Dios y entenderla de esta forma. Yo quisiera compartir contigo hoy lo que me inspira a leer la primera lectura y el Evangelio, que es la que vamos a complementar para ayudarnos a entender mejor el mensaje de hoy. Esa lectura de Isaías, capítulo 66, versículos 10 al 14c, es importante, aunque sería bueno leer parte del contexto completo de ese capítulo 66. Pero esto es lo que se sale de ese evangelio, la ternura de Dios. Por eso yo quiero hablar hoy, hermanos y hermanas, de la ternura de Dios. Y la ternura de Dios es un resultado y se origina del amor de Dios. Y yo creo que hoy es un buen día, hermanos y hermanas, para hablar de la ternura de Dios, en ese amor infinito de parte de nuestro Dios, donde si hemos dicho aquí, es misericordia, es compasión y es comprensión, hermanos y hermanas. Eso tiene que estar vivo en nuestro apostolado, en nuestra misión, en ese llevar el mensaje de Dios a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos y amigas queridas y a mi propia comunidad, hermanos y hermanas. Porque el envío, a pesar de que Jesucristo nuestro Señor, lo vemos hoy dando estos detalles con las exigencias evangélicas: hagan esto, no hagan lo otro.
no lleven esto, lleven lo otro. Si les sucede esto, pues hagan lo otro. Hay unas exigencias ahí. Pero esta misión, hermanos y hermanas, que vemos ya con el éxito en la segunda parte de la palabra de Dios, no hubiese tenido ese éxito si la inspiración genuina de estos discípulos 72 no hubiese sido que Jesucristo ha revelado un Dios Padre de amor, ha revelado a un Dios Padre de ternura, ha revelado a ese Padre, hermanos y hermanas, que lo que busca delante de todo es que nosotros veamos que Él está abierto a sanarnos, que Él está abierto a perdonarnos, que Él está abierto a dar una segunda oportunidad. Y lo tenemos que ver desde ese punto de vista: ternura, hermanos, amor, compasión, comprensión, misericordia. Tú y yo la necesitamos, y la necesitamos de Dios, y la necesitamos de aquellos que están delante de nosotros. Tenemos, como dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que hacer por los demás lo que nosotros quisiéramos que ellos hagan por nosotros. Y si yo quiero que la gente pues me trate con ternura, con compasión, con amor, yo debo de tratarlos con ternura, con amor y compasión. Y eso es lo que han hecho estos hombres de Dios que fueron de dos en dos a llevar la palabra de Dios y a obrar de acuerdo al mandato de nuestro Padre Dios del cielo. Mira cómo es la idea fuerza que también brota de primera lectura de hoy y también, hermanos y hermanas, del Evangelio. Y escúchala bien. Dios Padre expresa su ternura por cada uno de nosotros, que somos sus hijos y que somos sus hijas, a través de su amor. Eso tiene que ser una convicción de fe para nosotros. La forma en que Dios Padre nos trata con ternura, que tanto echamos de menos, hermanos y hermanas, y porque es fruto de su amor por cada uno de nosotros. Esta semana tuve la experiencia, precisamente el día de ayer, de compartir con un diácono permanente en una actividad que estábamos celebrando, y tuvimos pues la oportunidad de almorzar juntos en la actividad. Y nuestro tema se basó en la misericordia, nuestro tema se basó en la evangelización, en hacer la obra de Dios, ¿no? Y él y yo conversamos durante el largo rato que duró nuestro almuerzo, y estábamos evaluando la falta precisamente de ternura, la falta de misericordia que vemos, que se señala tanto en todos los incidentes que estamos viendo que ocurren entre las familias, entre los amigos, entre los hermanos, la violencia entre esposo y esposa, hermanos y hermanas, que hemos visto casos bien duros, bien difíciles. Estamos viendo hombres asesinando mujeres, estamos viendo hijos asesinando a sus madres, hermanos y hermanas. Estamos viendo una serie de situaciones donde el amor se ha enfriado, como decía el Papa Francisco durante una cuaresma, ¿no? El amor se ha enfriado. Y cuando el amor se congela, eso no viene de Dios, porque el amor de Dios ciertamente que no cabe en un corazón endurecido y en un corazón de piedra, y menos en un corazón que se ha enfriado. El corazón cristiano es caluroso, es caliente, late, hermanos y hermanas, está vivo y está lleno de esa ternura. Y precisamente en la conversación que tengo con el diácono, estábamos pues hablando de eso. Hay que expresar la evangelización no solamente como un tema de convertir a los demás a través de ciertos capítulos evangélicos para que crean, para que tengan fe, para que estén convencidos. Pero ¿cuánto no puede convencer, hermanos y hermanas, y llevar a feliz términos la misión y el apostolado que yo tenga con cualquier persona, que no sea el gesto del amor, que no sea el gesto de la ternura? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto hace? ¿Cuántas almas se conmueven? ¿Cuántos se asombrarán con un simple gesto mío hacia los demás de amor y ternura? Hermanos y hermanas, el gesto nada más tiene una fuerza y un potencial increíble para cambiar las situaciones. Asombra a los demás, les llama la atención, los paraliza, los lleva a entrar en sí mismos y a pensar aquí tenemos nosotros que cambiar. Esa primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, de Isaías capítulo 66, versículos 10 al 14c, en el contexto grande, ahí se muestra una alegría, hermanos y hermanas. Es la alegría del pueblo de Israel, cuando este pueblo, hermanos y hermanas, contempla, medita y hasta se da cuenta
de su renacer, de un nuevo comienzo en su relación con Dios. Un renacer que viene después de todas las amarguras, hermanos y hermanas, porque el pueblo de Dios era un pueblo bastante duro, ¿verdad? Como dice la palabra, eran cabeciduros, de dura cerviz, dice la palabra de Dios, ¿no? Pues de todas esas amarguras que han vivido, han caído en el destierro. El destierro es perder su tierra, es perder su pueblo, es perder su templo. Es perder, hermanos y hermanas, lo que constituye la realidad de un pueblo, de cultura, de tradición. Están desterrados. Pero algo pasa, regresan, ¿no? Se acabó el destierro, volvemos al templo, volvemos a la casa, tenemos nuestra vida religiosa y nuestro amor a Dios. Entonces, la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, en ese capítulo completo, el profeta nos muestra a través de una figura de parto, y escucha eso bien, que los hijos, las hijas renacidas, ¿no?, son los que necesitan madre para poder mamar de sus pechos, para poder vivir, para poder seguir, ¿no? Y así poder recibir de una madre sus consuelos. Los llevan en sus brazos, dice Isaías, ¿no? Porque son madres con hijos y con hijas. Y sobre las rodillas los van a acariciar. Están en las manos del Señor y como niños y como niñas, a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. Esa frase es la que me llama la atención. Esa frase es la que yo quiero meditar, hermanos y hermanas, de Isaías capítulo 66, versículo 13, que es la primera lectura de hoy. Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Y ahí está el detalle. Y estamos diciendo esto en referencia pues al pueblo de Dios. Se destierra, desobedece, corre las consecuencias de sus actos de desobediencia religiosa, de la infidelidad religiosa, que los tiene, y todo el que es desobediente a Dios, hermanos y hermanas, y a la fe y a la religión, pues tenemos que pasar por las consecuencias y las responsabilidades de tener que vivir los resultados de una vida sin Dios o de una vida de negación de Dios. Eso no se quita, pero hay oportunidad de regresar, y Dios como Padre siempre está abierto a eso. Es lo que presenta Isaías, pero también Isaías lo presenta a Dios con la ternura de una madre. Y para nosotros, hermanos y hermanas, la figura de Dios siempre ha sido masculina, siempre ha sido de padre, porque así se ve en el Antiguo Testamento, porque se le llama padre y no se le llama madre, porque es Padre nuestro, no es Madre nuestra. Sin embargo, Dios tiene unos atributos en su forma de relacionarse con nosotros, hermanos y hermanas, que es de madre. Y eso es lo que hace Isaías ahí cuando habla de eso. Por eso yo te lo señalo hoy aquí. En Isaías se ve bien perfectamente eso, hermanos y hermanas. Es como la madre, es como el parto, es como el recién nacido, que necesita de esa madre para poder sustentarse, vivir, recibir su calor, su amor, su cariño, su ternura, su alimento, su custodio, ¿no? Ella custodia por nosotros. Así es Dios. Eso es lo que se experimenta en la ternura de Dios. Hace un tiempo atrás, hermanos y hermanas, se hizo un estudio psicológico en México de parte de unos teólogos, porque en México se destaca tanto por ese amor a la Virgen de la Guadalupe. Claro, tienen toda la experiencia de la aparición y reconocida por la iglesia. Y nosotros sabemos lo mariano que es ese pueblo mexicano, lo guadalupano que es ese pueblo religioso de parte de Dios. Pero, hermanos, es una cosa radical, ¿verdad? Es un amor por la Madre María increíble. Y psicólogos fueron llamados a hacer un estudio. ¿Por qué había esa relación? Bueno, está el hecho de la aparición, pero el estudio psicológico reveló. Esto hace mucho tiempo de ese estudio. Yo estaría como 10 años ordenado cuando leí ese artículo. Y el estudio reflejaba que por la situación que vivían ciertas familias mexicanas, ante un padre muy fuerte, ante un padre en esa posición jerárquica, patriarcal, ¿no?, del padre severo que ordena, que hay que cumplir, que castiga, el mexicano se afiliaba más a su madre. Se iba en busca de donde estaba el amor,
de donde estaba la ternura. Eso no quiere decir que los padres mexicanos sean malos, eso no quiere decir que los padres mexicanos no tengan amor. Pero mexicanos y mexicanas, hijos e hijas, iban en busca de la madre. Y sobre todo, esto tampoco significa que los papás, hombres, varones mexicanos, no tengan esa veneración, respeto por la Virgen María, no. Pero lo que significa es psicológicamente, ¿verdad? No teológicamente y no espiritualmente, que como que sustituyen, al no encontrar en una familia disfuncional, que eso no lo tienen solamente los mexicanos, eso lo tiene todo el mundo, al no estar presente, esa expresión del amor, en el gesto de la ternura, de la compasión, de la comprensión y de la misericordia, lo buscan en la Madre María. Se refugian en ella, buscan su consuelo, ¿no? Ese amor, ¿no? Por ser la madre de Jesús, que tiene unos atributos de maternidad biológica y maternidad divina por parte de Dios, que son, hermanos y hermanas, indudables, ¿no? Y no se puede sospechar de ellos. Y por eso el pueblo mexicano en esa devoción, como cualquier pueblo que tiene la veneración por la Virgen María como madre, siente esa atracción. Y es por la ternura, hermanos y hermanas. Es por lo que se consigue, ¿no? Y esto es bueno recordarlo, hermanos y hermanas. De hecho, aquí no hay ningún problema con eso. Porque si amamos tanto a María, si veneramos tanto a María por su ternura y por su expresión, y buscamos ese consuelo y misericordia en ella también, ella nos va a dirigir a Jesús. Porque tenemos que recordar las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Es mami hablando, ¿no? Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Mi consejo es la Madre María. Nos dice, mi consejo es, les quiero, les amo, los quiero como mis propios hijos. Para ustedes toda mi intercesión. Pero hagan lo que les diga. Ella siempre irá por ese lado y por eso nosotros no tenemos ningún complejo, hermanos y hermanas, y sabemos que estamos en lo recto. Y es bueno verlo así, hermanos y hermanas. Isaías 66, versículo 13. Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Eso es lo que logra en muchos momentos el cambio de vida, la transformación, lo que ofrece nuestro Padre Dios del cielo. El profeta Isaías, hermanos y hermanas, no solamente nos trae ese detalle de un lado maternal del Padre, que no es visto del cielo Dios como un juez pues severo, el Padre de misericordia. Oseas también, y Oseas es un buen profeta para esto. El capítulo 11 de Oseas, hermanos y hermanas, ahí la experiencia del amor de Dios hace decir al profeta Isaías que el Señor ha ejercido las tareas de un padre y de una madre con el pueblo, porque el pueblo son sus hijos y porque el pueblo son sus hijas. Un Dios que consuela a su pueblo, hijos e hijas, cuando se marchan llorando. Qué bello, hermanos y hermanas, léete Oseas, porque somos hijos que lloramos. ¿Acaso tú no has llorado? En el silencio ese corazón se ha puesto pesado, en lamento, en dolor, lacerado, herido, lastimado por alguna situación, con papá, con mamá, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con la vida, hermanos y hermanas. Ahí está el Dios Padre, ahí está la ternura maternal de nuestro Dios también, porque nos ve que nos marchamos llorando, porque eso lo conduce a cada uno de nosotros a que Dios nos lleve, dice la palabra, por torrentes, por vía llana. Es sendero llano y sin tropiezos. Eso dice también Jeremías, hermanos y hermanas, en el capítulo 31, en el versículo 9. Porque los conduce hacia torrentes por vía llana y sin tropiezos. Lloro y el Señor dice, voy a arreglar tu situación. Ese camino escabroso lo vamos a allanar, ¿no? Aquello que está torcido lo vamos a enderezar. Eso es lo que hace nuestro Dios. Un Dios, hermanos y hermanas, a quien le duele reprendernos, nos recuerdan los profetas, viendo en Dios la ternura de un padre y una madre juntos, ¿no? Un Dios que le duele reprendernos porque nos va a reprender, ¿no? Dice la palabra, hermanos y hermanas, si es mi hijo querido Efraín, ese es Dios hablando de Efraín como su pueblo, como su hijo, ¿no?
si es Efraín mi hijo, así mismo dirá de él cuando nos tiene que reprender, cuando algo hemos hecho malo a Dios, cara, pero mira, si eres tú, que eres mi hijo, el que ahora me entero que cayó en pecado, que hizo el mal, que es infiel en lo religioso, que no va a misa, que no confiesa, que tiene problemas de perdonar y olvidar, que tiene una vida sacramental que la está echando en ruinas, pero ¿quién es? Y escucha cómo dice Dios en esa palabra: si es mi hijo querido Efraín. Ese nombre de Efraín, cámbialo por tu nombre, Carlos. Cámbialo por tu nombre, Mirna, Marilyn. Cámbialo por tu nombre, Juan, José, Orlando. Pon tu nombre ahí y escucha a Dios, que no quiere reprenderte casi. Si es mi hijo, mi hija, querido, querida, mi niño, dice la palabra, mi niña, mi encanto. Hasta eso, los profetas cuando hablan, hermanos y hermanas, como tienen la inspiración de Dios, exhalan el aliento de Dios. Cuando el profeta habla, ese aliento que exhalan de la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Imagínate ese Dios: querido hijo mío, querida hija mía, eres tú el que ha pecado. ¡Wow! Mi niño, mi niña, mi encanto. Y no solamente es recordar, cada vez que te reprendo, exactamente dice la palabra, cada vez que te reprendo me acuerdo de ello, de que es mi hijo bello, de que es mi hija. Se me conmueven las entrañas. Y al conmoverse las entrañas, dice la palabra, entonces cedo a la compasión. Entonces no voy a castigarte. Esa es la ternura de nuestro Dios. Eso, hermanos y hermanas, está en Jeremías capítulo 31, versículo 20. Léelo, es una bendición para ver esa ternura y ese amor de parte de Dios. Dios, hermanos y hermanas, expresa ciertamente su ternura a través de su amor. Y a través de su amor hacia nosotros, que somos sus hijos y somos sus hijas. Es la idea fuerza de hoy. La pregunta clave del Antiguo Testamento, escúchala, que resuena hoy con la ternura y el amor por parte de Dios. ¿Puede una madre olvidarse de su hijo o de su hija, de sus criaturas? Dice el profeta, dejar de querer al hijo o a la hija de sus entrañas. Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Isaías 49, versículo 15. Ese es Dios hablando, como padre y como madre. Se pueden olvidar de ti el mundo, tus amigos, tus parientes, tus dolientes, quienes sean. Pero yo no me voy a olvidar de ti, te recordaré. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, eso tiene un sentido muy importante para nosotros. Vuelve y late la frase clave de la primera lectura de hoy: como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Jeremías, Isaías 66, versículo 13. Importante, hermanos y hermanas, en Éxodo, porque estamos viendo el Antiguo Testamento en su relación de un Dios Padre y también con aspecto maternal. En Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 23, Dios le dice y le ordena a Moisés que le diga al faraón, en aquel revolú de deja ir a mi pueblo, la orden de parte de Dios, y que le diga en nombre de Dios al faraón, es la siguiente, hermanos y hermanas: Israel es mi hijo primogénito. Israel es el pueblo. Son mis hijos, son mis hijas. Así habla el Dios Padre, que tiene maternidad también. Son mis hijos, son primogénitos, y yo te ordeno que dejes salir a mis hijos y a mis hijas para que me sirvan. Y tú sabes, eso que oyó el pueblo, de cómo Dios defendió al pueblo delante de Faraón en aquel tiempo que querían irse y tener su propio templo, su propio gobierno, su propia religión, su propia vida libre, hermanos y hermanas, y no estar atados a un otro pueblo que no es el de ellos. Hermanos y hermanas, el pueblo siempre recordó eso, y por eso no se sentían huérfanos. Y ningún cristiano debe sentirse huérfano. No somos huérfanos, tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos a María también de nuestra parte. Porque si mi padre, hermanos y hermanas, y mi madre me abandonan, si me abandonaran, escucha la palabra de Dios, el Señor
me recogerá. Eso está en el Salmo 27, versículo 10. Si mi padre y si mi madre me abandonaran, el Señor me recogerá. Fíjate hasta dónde va nuestro Dios Padre del cielo. ¿Y por qué hemos dicho todo esto? Porque esta misión, y ahora estamos en el Evangelio, te da una introducción larguísima de la primera lectura con el amor y la ternura de parte de un Dios que es Padre, y se expresa ese amor en una ternura de compasión y misericordia con gestos maternales también, hermanos y hermanas. Porque esta misión tiene éxito, la de los 72 que envía nuestro Señor Jesucristo, y parece ser una misión corta. Los envió, se fueron y regresaron. Y han tenido éxito, hermanos y hermanas, que es la segunda parte del Evangelio, donde Jesús da gracias al Padre. Ciertamente que Jesucristo los envió de dos en dos, nos dice la palabra, ¿no? Antes que Él, por delante de Él, a todas las ciudades, a todos los lugares a donde iba a ir. Y les dijo, miren, hay muy poca gente como ustedes. Hay mucho trabajo, pero no hay tantos obreros, es lo que dice el Señor. Hay que orar porque haya gente como ustedes. Gente como ustedes que van a llevar la ternura. Gente como ustedes que van a llevar la compasión. Gente como ustedes que van a llevar el amor de Dios Padre con afecto maternal hacia todo el mundo. Necesitamos más gente como eso. Y eso es válido para hoy en día. Necesitamos más sacerdotes con esa ternura, más religiosas consagradas con esa ternura, más obispos, más cardenales, más papas, más padres de familia, más madres de familia, más esposos, más esposas, más hijos, hijas, hermanos, hermanas, comunidad cristiana, muchos más, hermanos y hermanas, que sean capaces de hacerlo de esa forma, es lo que está diciendo nuestro Señor. Rueguen por eso. Entonces vayan y sepan que los envió como corderos en medio de lobos. Claro, no va a ser fácil. Estas son las exigencias y los retos que van a enfrentar. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos, porque a veces la habladuría con los conocidos nos va a desviar. Nos van a tratar de convencer. Mira, ¿para qué tú tener tanta ternura y tener tanto amor con el que te va a pagar mal, con el que te va a virar la cara, con el que no va a tener en cuenta que lo perdonaste, que lo olvidaste, con el que le importa poco que tú creas en Dios, que tú vayas a la misa? ¿Por qué tanto bien para el que te está odiando? ¿Por qué tanta bendición? ¿Por qué oras por su bienestar? ¿Por qué estás metido en esas exigencias que no tienen valor para hoy en día? Eso es lo que nos pasa cuando nos paramos en el camino a hablar, pues hermanos y hermanas, con conocidos, que a veces es peligroso. Por eso Cristo aquí lo prohíbe. No todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero son exigencias que nos ayudan a lograr la meta. Y ese llevar la paz, hermanos y hermanas, que pretende Jesucristo que siempre llevemos, es crucial. Llevamos paz, no guerra, es la ternura, es el amor. Llevamos salud, no enfermedad, no enfermemos a nadie más. Hermanos y hermanas, no hagamos infelices a nadie más. No provoquemos la revancha, el odio, la venganza. No, hermanos y hermanas. El éxito que han tenido estos hombres es por eso. Porque a pesar de todas estas exigencias, vivieron en la ternura, lo que vieron que hizo Jesucristo, que demostró el amor del Padre en la tierra con sus gestos, con su testimonio, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo tocaba a la gente. Eso lo hicieron ellos y dio éxito. Porque nuestra vida es cuestión de que nuestra vida es cuestión de tener la fe que tenía Cristo. De creer como Cristo creía en Dios Padre. Y eso es lo que nos va a llenar a nosotros de éxito en todo lo que nos está pasando. Y no solo en lo que le está pasando a los demás que podemos ayudar, es lo que nos está pasando a nosotros, que también a nosotros nos está pasando bastante, que también nosotros tenemos que pasar por ciertas amarguras, como dice la palabra, ¿no, hermanos y hermanas? Por lo tanto, es importante en el versículo 9, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. ¿Y este reino qué es? Reino de paz, reino de amor, reino de justicia. Es reino de ternura, reino de misericordia, reino de compasión. Finalmente, hermanos y hermanas, los 72, como hemos dicho en el versículo 17, vienen bien contentos. Y le dicen al Señor, mira, los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. O sea, no solamente los seres humanos se han llenado de gozo y alegría, hombres y mujeres, y estamos sanando enfermos, sino que estamos hasta exorcizando también en tu santo nombre. Y Jesucristo se los confirma con toda seguridad. Él que lo sabe todo, hermanos y hermanas, le dice en el versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo.
el dominio ya no lo tiene Él cuando hay ternura, cuando hay amor. Derrite, hermanos y hermanas, derrite al enemigo. Lo confunde, lo desvía, le causa y provoca arrepentimiento. Eso es lo que está ahí clave, hermanos y hermanas. Y entonces también Jesucristo hace una advertencia que es una bendición. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. Porque el amor tiene poder sobre toda fuerza enemiga, toda ternura. Hermanos y hermanas, no habrá alma que les haga daño a ustedes. Cuando hay amor, cuando hay ternura, cuando hay compasión, tenemos el favor de Dios, el auxilio de Dios. El que está detrás de nosotros es Dios. El que está obrando el milagro es Dios. El que está hablando la palabra es Dios. Y contra Él no puede. Y cuando el maligno nos ve a nosotros, cuando estamos en Dios, no nos ve a nosotros. Ve a Dios en nosotros. Ve a Jesús en nosotros. Hermanos y hermanas, esa es la gran bendición. Ahora, la alegría condicionada. Qué bueno que lo lograron. Ahora, escucha esto bien, que es el final. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, que eso sí que es un gran logro, ¿no? Que Satanás se vaya, sino más bien porque sus nombres estén escritos en los cielos. Ahí. Por eso hacemos las cosas con ternura. Tal vez tu nombre y el mío, hermanos y hermanas, no va a estar escrito en el santoral de la Iglesia Católica a la que pertenecemos. Tal vez la Iglesia no nos va a separar un día, hermanos y hermanas, para San Edwin, ¿verdad? O para Santa Mirna, o para Santa Gladys, o para San José, o San Orlando, o San Carlos, que somos nosotros los del diario vivir. Pero mira, hermanos y hermanas, lo esencial es que no es tanto que nuestro nombre esté en el libro de los santos de la Iglesia en el Vaticano. Y gloria a Dios por los que lo están. Es que estén en el libro de la vida, en el cielo. Esa es la bendición. Con un Dios de ternura, hermanos y hermanas, con un Dios de tanto amor, la misión tiene éxito. Y estos discípulos, a pesar de todo, su éxito y su alegría es porque han proyectado lo que sintieron de parte de Jesús. Un pastor, un maestro, un Mesías, todo lleno de ternura en Dios su Padre. Concluimos, hermanos y hermanas, esta bendición de evangelio que tenemos al comienzo de esta semana, que va a ser una semana de ternura, de amor y bendición para todos nosotros. La paternidad y la maternidad de Dios evoca también una atención especial. Sí, cuando Dios es tierno y cuando Dios es amor, hay algo especial. Una atención especial tiene Dios para ti en este día y en esta semana. Búscala, ora por ella, hermanos y hermanas. Y una relación de protección de parte de todos aquellos que la necesitan, porque necesitamos la ayuda y el auxilio que viene por parte de Dios. Necesitamos el cuidado de Dios. Y cuando tú crees en un Dios de ternura, ahí está. Volver, hermanos y hermanas, contentos luego de cumplir la misión de éxito que hemos tenido en el nombre de Dios. No es asunto de tener conocimiento de teoría. No es asunto de tener conocimiento de estudios, títulos, hermanos y hermanas, académicos, de teología, de espiritualidad, de pastoral. De eso no se trata, hermanos y hermanas. No es de conocimiento teórico, de lo que es la estrategia y de lo que es la logística para llevar a cabo la misión. ¿No? Y mucho tiempo de eso se nos va a nosotros invertido en los detalles administrativos del diario, que es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Hermanos y hermanas, no es así. ¿Acaso no es la práctica del amor lo que tenemos que tener más presente y más conocimiento y más estudio? ¿Acaso no es la ternura de Dios lo que debe marcar nuestra gran graduación y nuestra llenura en lo que somos? Porque la ha tenido por nosotros, hermanos y hermanas. Y yo lo he experimentado de parte de un Dios que es Padre, pues la transmito. Entonces, hermanos y hermanas, no estemos alegres
porque se nos someten los espíritus y tenemos dominio sobre algunas cositas. Vamos a estar alegres porque nuestros nombres estén inscritos en el cielo, como es la voluntad de Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, junto al salmista hoy, en este domingo del Señor, nos unimos en oración para terminar nuestra reflexión con el Salmo 65. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria, la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito, pero sobre todo, oye, vas a ser bendecido y vas a ser bendecida. Nos vemos mañana.